Esta que está acá es la tercera generación del Audi Q3 y hoy día se convirtió en el SUV de entrada a la marca, y si lo comparas con su generación anterior no se parece en nada. Y es que el Audi Q3 siempre fue fiel a un diseño tradicional y a su público le encantaba. Es como aquella persona que le cae bien a todos sin ser el alma de la fiesta. Y mecánicamente tendremos novedades, dado que dejamos al veterano 1.4 TSI para darle bienvenida a un 1.5 TSI Evo con tecnología mild hybrid. Y al interior se renovó por completo con esta pantalla que pareciera ser una, pero en realidad son dos, y va bastante bien. Eso sí, por ahora no se va a ofrecer con tracción 4, algo que era muy característico de un buen Audi. Así que hoy vamos a poner a prueba este Audi Q3 a ver si tiene lo suficiente para justificar su precio, que es bastante elevado. Este video es patrocinado por Classic Cars. Si quieres ver autos disponibles en stock, visita su página en el enlace que te dejo en la descripción. Comencemos por las dimensiones. Mide 4,53 metros de largo, 2,08 de ancho y 1,62 de alto. Con esto logra un maletero de 488 litros que puede crecer hasta 1386 litros abatiendo los asientos traseros, y su estanque de combustible es de 55 litros. Bajo el capó por ahora se ofrece una única mecánica, que es el nuevo motor 1.5 litros turbo con 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque con tecnología mild hybrid. El torque se entrega apenas a las 1500 RPM y se acopla a una caja de doble embrague de 7 velocidades que transmite la potencia solo al eje delantero. El consumo que logra es de 11,8 km por litro en ciudad y 15,5 km por litro en carretera, lo que se traduce en una autonomía de 658 km en ciclo urbano y hasta 852 km en ruta. También hay que mencionar que este auto cuenta con discos en las 4 ruedas y suspensión semi-independiente en el eje trasero. En equipamiento por ahora hay una única versión y viene bastante completa, con 7 bolsas de aire incluyendo la central entre el conductor y el copiloto, asistencia de mantenimiento de carril, frenado autónomo, detector de punto ciego con tráfico cruzado, control crucero adaptativo, maletero con apertura asistida, llave inteligente para acceso y encendido, par assist con memoria para estacionamiento trasero, modos de manejo, iluminación ambiental, cuadro de instrumento digital de 11,9 pulgadas, infoentretenimiento de 12,8 pulgadas, cargador inalámbrico, cristales delanteros acústicos, asientos de cuero, volante de cuero calefactado con leva de cambios, y por último tendremos un sistema de audio de 10 altavoces más subwoofer que suman 260 watts de potencia. El precio de esta única versión es de 41.490.000 pesos con todos los bonos aplicados. A ver, comenzando con detalles del exterior, sin duda lo que más marca la atención es la división de las ópticas. Por arriba luces diurnas, por abajo las principales, por decirlo así, con luz alta y baja, una gran parrilla típico de Audi, llantas que sin duda no se ven bien para un SUV que se denomina Premium. En este caso son medida 235/55 aro 18. Por los laterales, bueno, tendremos contorno cromado, que eso sí le da un toque premium al auto, y el cerrado de las puertas que se siente normal. Podemos aperturarlas ya sea metiendo la mano en la manilla o cerrándola en el botón táctil acá, y funciona en las 4 manillas como tal. Es un buen detalle a considerar. En la parte de atrás también tendremos ópticas divididas, arriba las diurnas, acá tendremos un listón que se conecta lumínicamente de lado a lado, donde también tiene las intermitentes, y esta es la luz de freno. El portón es eléctrico, y en su maletero, bueno, algunas curiosidades como la toma B12 acá a la altura del suelo, unos compartimientos de lado a lado, este un poco más profundo, y lugares como para colocar una malla, y también tendremos un piso que se puede poner de doble fondo. Bajo el piso, bueno, tendremos una llanta de repuesto de tamaño temporal con el sistema de sonido, en este caso solo el subwoofer. Y hay que mencionar que para poder abrir esta tapa tenés que poner un poco los asientos de la segunda fila un poco adelantados, porque si no, no abre, como que entorpece con esa zona. Y el portón que se puede también aperturar con el pie. Vamos a ver si apertura. Y sí, a la primera. Bueno, al interior de este nuevo Audi Q3, que como bueno te mencioné es uno de los primeros cambios radicales que tuvo este modelo, porque se volvió un poco más digital, pero ya vamos a hablar de ello. Por lo menos tendremos calidades de materiales bastante buenas, acolchados en lo que son las partes de arriba, tanto del tablero como de las puertas, una especie de plástico que simila ser aluminio, pero es plástico como tal.
Tendremos el control de lo que es el cerrado y apertura de las puertas de esta zona, el control de los elevalunas con bloqueo independiente de las puertas traseras, eso me gusta, calefacción de los retrovisores con el plegado de ellos también si quisiéramos, bastante lento. Más abajo tendremos para aperturar lo que es el maletero, que es eléctrico, el control de las luces para prender las principales, aquí los que son las luces de mal tiempo y aquí el neblinero trasero. Más abajo tendremos como una especie de lugar para colocar monedas que no está forrado de ningún material por dentro, y el volante, que tiene mucho para hablar. Bueno, por acá tendremos lo que es esta pieza, como puedes ver es una sola, que se mueve de altura porque está con el volante, dado que está junta con él. Por acá lo que es el control de lo que es intermitentes, que ahí pondría la Comfort, por lo menos si le doy un toque, ahí se me hace varios clips, pero si lo presiono un poco más duro, ahí me pone las intermitentes, la luz alta que la pondría acá, en esta zona, y aquí un swipe para lo que es el limpia parabrisas como tal, y aquí para prender lo que es la parte de los limpia parabrisas. Es bastante fácil de usar y en verdad te acostumbras al minuto 1 que te pones a manejar este Audi. Y por acá lo que es la selector de marcha, que también va bastante bien, bastante intuitiva, muy fácil de tenerla cuando estás maniobrando en estacionamiento. Y bueno, ahí vamos a ver más adelante lo que es la cámara. Y por acá lo que es el control crucero, que también te ayuda a mejorar lo que es la distancia, que también tiene para lo que es la distancia con el auto que te precede o setear la velocidad de esta forma. Por acá en el volante, como puedes ver, tenemos botones que son táctiles, pero son bastante buenos porque no se pueden presionar accidentalmente. Como puedes ver, si presiono la mano no hace nada, tengo que presionar en ellos y te muestra las diferentes vistas que tiene este cuadro de instrumento, que este es el mapa, este que te muestra el auto con el cuentavueltas, y este que es un poco más simple, solo te muestra el auto, porque aquí, bueno, el auto luego se convierte como en una especie de lector de señales del camino, no señales de tránsito, pero autos que van alrededor tuyo. Por acá podemos ir cambiando lo que son las diferentes pantallas, por lo menos la que me muestra del lado izquierdo. Tengo navegación, memoria corta del auto, memoria larga. Puedo ir pasando aquí una vez en el menú. Aquí me muestra navegación, no tiene nada disponible ahora. Aquí mi teléfono que ahora está conectado. Aquí ver la radio y aquí para que no te muestre nada. Lo que me parece curioso que acá no te muestre nada, pero bueno, va cambiando a medida que va cambiando el tema, como puedes ver. También tendremos la opción para cambiar lo que es el tipo de control crucero, que este sería como para apagar el mantenimiento de carril y para que solo quede control crucero normal también, para que, es decir, no te frene ni te acelere, solo acelere cuando tú le indiques. Por acá tendremos apartados del multimedia, un control de voz que no hace nada, solo apartados multimedia y configuraciones del clima, no baja ventanas ni nada similar, calefacción del volante, bastante curioso que lo tenga, y un botón personalizable que si lo dejo presionado, saco la cámara, estas serían las opciones que te permite hacer, como activar indicaciones de navegación, color del mapa que vaya entre día y noche, indicaciones de navegación actual o cambiar fuente de medios. Esas serían las opciones que puedes hacer con este botón personalizable. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es cuadro de instrumento y volante. En lo que es infoentretenimiento, esto es un sistema de Android automotriz que es basado en Google y va bastante bien. En verdad no le podemos pedir mucho. Bueno, si paso para allá se activa el asistente de voz. Esta es la navegación propia del auto. No le entendí. Vamos a desactivarlo. Tienes como este menú con algunos atajos como para ir cambiando los diferentes colores de lo que es la iluminación que acá se ve, para cambiar los modos de manejo, y este que está en blanco. Entonces se supone que si lo dejo así puedo ir personalizando y colocando atajos como el multimedia, últimas paradas del sistema de navegación, tu teléfono, hora. En verdad tiene bastantes personalizaciones este sistema como tal. Esto, bueno, sería como la pantalla principal. Esta sería la navegación, esta irse a la radio, esto es el Apple CarPlay que tengo conectado a mi teléfono de forma inalámbrica. Estos algunos ajustes como el modo de los modo de manejo, valga la redundancia, donde tengo la posibilidad de personalizarlos, donde cambio la dirección, regulación de velocidad, formato del Virtual Cockpit, que puedo cambiar lo que es el velocímetro o el cuentavueltas en este sentido. Y, ¿verdad? Tampoco es que mucho el nivel de personalización en ese sentido. Bueno, tenemos la posibilidad de cambiar lo que es la iluminación ambiental, también la intensidad de los botones, lo que ilumina, y la posibilidad de cambiar entre 3 temas diferentes lo que es las diurnas delanteras, que serían todas esas.
que también te la estaré mostrando cómo se ven por fuera. Esto también lo hacía el Audi A3. En la pantalla, bueno, podemos cambiar lo que es la intensidad de la iluminación de ambas. En el servicio, ver el nivel de aceite, dado que este auto, como todos los autos nuevos del grupo Volkswagen, no tiene varilla para medir el aceite, se hace todo digital ahora. Y aquí para, bueno, ciertas configuraciones del freno, limpia cristales, modo autoescuela, que igual el Q5 tiene esto que te muestra la velocidad o cuando pones las intermitentes, como para que le enseñes a tu hijo en un Audi, cosa curiosa. Y bueno, más abajo tendremos lo que son el ajuste del climatizador, que tienes un botón aquí de acceso, donde, bueno, puedes subir o bajar lo que es la fuerza de soplado. Y me parece, por lo que estoy viendo, este auto no tiene dual zona, tiene una sola zona. Qué cosa tan loca considerando el precio del auto. Bueno, aquí por donde sopla y acá para nada más, ¿verdad? Climatizador más simple de la vida. Bueno, también tiene un menú para lo que son las ayudas a la conducción, que serían, bueno, para desactivarlas o ver qué hace, o también personalizarlas si quisieras, porque no todas funcionan iguales, algunas para cómo te avisa, cómo funcionan, la velocidad, memorizar última distancia, eso está muy bueno. El frenado predictivo, que ya lo vamos a hablar, y de asistencia al frenado, ¿verdad? Bastante completo en cuanto a lo que te puede ofrecer este sistema de infoentretenimiento. No se le puede pedir más. Va bastante bien y tiene lo justo y necesario. Más abajo, bueno, tendremos algunos atajos como para seleccionar los modos de manejo, apagar el control de estabilidad, apagar el Start Stop, eso se agradece, prender la cámara de marcha atrás y también las asistencias de parqueo, que tiene dos, que ya la vamos a probar. Una que sería el tradicional, que te puede estacionar de forma horizontal o vertical, y uno que recuerda tus últimos trayectos hacia marcha atrás, no hacia adelante. Es un poco curioso, pero ya también lo vamos a probar un poco más adelante. Siguiendo, bueno, tendremos para ver las asistencias, que es lo que ya estamos viendo, y este cargador inalámbrico que es ventilado, 2 puertos USB tipo C y una toma B12. También tendremos esta especie de cubierta, todo en piano black. Esto sin duda con el tiempo no le va a ir bien. El botón de encendido por acá. Se agradece mantener esta perilla para lo que es el control del volumen y pasar entre emisoras, también para apagar la radio, también para mutear. El freno de mano electrónico que está acá, 2 portabebidas ajustables, un box que no está iluminado ni ventilado, pero se ajusta de cuanto a altura, pero no longitudinalmente. Por lo menos se agradece que se ajuste de altura. Asientos que son de cuero real. Ya vamos a hablar en la conducción porque no me gusta que no agarren tanto en los laterales. Y tienen apoyo lumbar eléctrico. Es lo único que tienen eléctrico, porque todo lo demás, es decir, inclinar la banqueta o adelantarlo y retrasarlo, es de forma manual. Bueno, por acá tendremos una guantera bastante grande, amplia, y como puedes ver, cubierta como de una especie de alfombra. En la parte de arriba tendremos iluminación LED, la típica que usa todo el grupo Volkswagen, retrovisor electrocromático y también iluminación para los tapasoles. Con eso estamos listos en la parte de adelante, veamos la zona de atrás. Bueno, antes de ir a la plaza trasera, mencionar este espacio acá, como para colocar, no sé, un teléfono, algún bolso que trae la plaza trasera. Y algo que se cayó este Audi es que no tiene ventilación en lo que es la zona de atrás. Creo que por el precio hubiese sido lo mínimo. Bueno, tendremos 2 puertos USB tipo C, malla, la puerta que tiene calidades bastante decentes, tiene ablandados la parte de arriba y algunos acolchados en la parte del centro, ya todo lo demás es plástico duro. Tendremos apoyabrazos central que se siente de buena calidad, por lo menos la sensación que te da. Tendremos iluminación de tipo LED también en la zona de atrás y la altura libre al techo también es bastante decente. Los asientos bastante ergonómicos, pero nada excepcional. Y voy a mencionar algo, es que también puedes ajustar lo que es de la banqueta para ganar espacio en lo que es maletero. Pero bueno, si la posicionas un poco adelante ya vas a quedar un poco corto, porque tampoco es que abunde mucho el espacio. Tendremos un túnel de transmisión un poco abultado, y algo que capaz le podría criticar es que no me gusta que para lo que es el ajuste de los asientos, es decir, la inclinación, es una especie de tira en vez de ser una palanca. Esto se siente bastante empobrecido. Creo que ahí hubiese sido mejor una palanca, a lo menos da una sensación un poco más premium. Bueno, ya en la prueba de conducción de este nuevo Audi Q3 realmente no me dejó tan sorprendido como esperaba, así que bueno, empecemos a hablar de lo que es confort de marcha, que es un aspecto yo creo que bastante importante para el segmento que apunta este SUV,
que es premium. Bueno, primero voy a mencionar algo que no dice la ficha técnica, es que tiene prensores de cinturones, es decir, cuando arrancas el auto como que va a jalar del cinturón, como para colocarlo en una posición que te mantenga en tu lugar, valga la redundancia. Y bueno, hablando de eso, los asientos no retienden nada, son como muy anchos, tampoco tienen tanto apoyo en los laterales, así que en curvas capaz vas a andar un poco oscilando en los asientos como tal. En cuanto a confort de marcha, es un SUV bastante equilibrado, no tiene una suspensión ni muy dura ni muy suave, es como ideal para cualquier situación. Capaz me hubiese gustado que absorbiera un poco más, porque a veces se siente como muy dura, cuando esto es un SUV que por el motor que no tiene, que no es nada potente, esperaría que fuese un poco más cómodo. Así que la suspensión, como te digo, está un poco equilibrada, no sorprende, pero tampoco se siente mal. En cuanto a visibilidad, tampoco es la mejor. Atrás la luneta es muy pequeña y los apoyacabezas te quitan mucha visión, los de los laterales. Por suerte se ayuda de sensores de punto ciego, pero están ahí. Y mencionar que lo que es los retrovisores de los laterales son muy pequeños. Tienen como, en verdad, mucho cascarón y poco espejo. Entonces, a veces en visión no son los mejores. Te pueden dar más punto ciego de lo innecesario. En cuanto a ruidos, si bien los cristales de acá de delante son acústicos, se siente mucho ruido del exterior, especialmente de rodadura. Por arriba está bien logrado, pero lo que es por las partes bajas se siente mucha rodadura. Y también me parece que el motor hace más ruido de lo que uno quisiera. El sistema MyHybrid en verdad no ayuda a que el auto se mueva, simplemente hace que capaz el start-stop vaya un poco más sereno, no se sienta tanto cuando se enciende o se apaga, pero cuando el motor de repente le exige un poco, como que se acelera mucho y se escucha mucho el ruido del motor, capaz y le faltó un poco mejorar la insonorización a Audi, pero bueno, con un poco de volumen del infoentretenimiento que suena muy bien, en verdad eso no va a ser un problema. Ahora, ¿por qué digo que no me gustó mucho? Es por los frenos, porque siento que los frenos no son tan cómodos como yo esperaría, son como muy duros y también como que muy sensibles a bajas velocidades, como que el auto cuando lo sueltas agarra mucha velocidad cuando quieres estacionar. Y bueno, para estacionar no necesitas tanta velocidad, solo necesitas que el auto vaya un poco rápido para ir maniobrando. No sé, está raro esa sensación que te da. En cuanto a ruidos al interior, no se escucha nada. Bueno, esto es una unidad literalmente nueva, no tiene casi kilometraje, así que no se escuchan ruidos al interior que molesten. Por lo menos acá en verdad, cuando suelto o el auto suelta el auto hold porque aceleré, como que arranca muy rápido. ¿Verdad? Debería ser un poco más progresivo, por decirlo así. Bueno, aquí en la rotonda la carrocería no inclina tanto, pero en verdad los asientos quedan como bailando tu cuerpo. Bueno, mientras vamos al lugar donde hacemos la prueba de aceleración, mencionarte que el motor, si bien no se siente mal para mover la carrocería, a veces como que la caja intenta mantener un poco más revolucionado de lo normal, como para que no sientas que el auto le falte potencia. Porque, bueno, el motor está ahí justito para esta carrocería. Bueno, mencionar que esto tiene como un frenado predictivo. Si aunque tú no actives el control crucero, él detecta que el auto de adelante frena, él va a frenar por ti. Y lo hace bastante bien, es una función que se puede desactivar. Lo que sí he notado que depende de si lo activas o no, puede poner el freno un poco como más duro, así que no es a veces del agrado del todo, pero en verdad funciona muy bien, muy sereno. Por lo menos ahí me detecta hasta el auto en lo que es el cuadro de instrumentos, y si el auto frena, él también va como que a frenar. Bueno, ya que estamos en autopista, vamos a probar lo que es control crucero adaptativo, a ver si tiene la típica falla que han tenido muchos Audis, que no detecta cuando te desvías de la línea. Me gusta porque te dice cuando un auto te está adelantando con una gráfica indicándote que bueno, tienes un auto que te está adelantando. Vamos a ver si puedo disminuir la distancia con el auto que me precede. Aquí me avisa, me gusta eso del detalle de que un auto te está adelantando en lo que es la parte izquierda en este caso. Por lo menos aquí vamos a meternos acá, vamos a acelerar un poco para ganar velocidad. No siento que en verdad me esté corrigiendo el carril, se supone que está activado, ahora se desactivó. En verdad no he entendido nunca los controles cruceros de Audi. Voy a desviarme a propósito. Me está avisando, pero no siento que haga corrección. Voy a desviarme otra vez. Bueno, ahí sí está corrigiendo. Ahí lo está haciendo totalmente solo.
Está un poco mejor que el Audi Q5, pero siento que todavía se acerca mucho a lo que es la línea. Igual acá, como que va así, en zigzag. No es el mejor, sin duda. Lo curioso es que en el Audi A3, que es el modelo de entrada de Audi hoy día, lo hace mejor que todos. No entiendo por qué Audi no corrige ese detalle. Pero bueno, ahí va todo bien en cuanto al control crucero. Por lo menos aquí se acerca una curva. Vamos a ver si la toma. ¿Verdad? Se acerca mucho la línea. No entiendo cómo Audi no ha arreglado esto, que si lo hace en otros productos, mira, ahí otra vez. Se acerca mucho a la línea y ahí es que empieza a corregir. Vamos a ver cómo toma esta curva, que es un poco pronunciada. Si bien la carrocería no se inclina para nada, está bien equilibrada. Lo que pasa es que en los asientos me estoy literalmente saliendo. Y para nada los prensores de los cinturones ayudan, porque no me agarró tampoco con el cinturón. Me parece un poco curioso. Porque cuando enciendes el auto, como sientes que el auto te jala, como para medir tu diámetro, pero después como que no te agarra más. Por lo menos acá, si bien me está agarrando, no me agarra del todo como uno quisiera, porque me estoy saliendo del asiento literal. En verdad no agarra nada de los laterales. Bueno, vamos a encender otra vez con el control crucero. Muy buenas las gráficas, ¿verdad? Me gusta cómo te muestra el auto que tienes adelante. Quisiera cambiar la distancia con el que me precede. Por lo menos ahorita lo tengo en 5, lo voy a poner en 1, que sería lo más cercano. ¿Verdad? Está muy bien este detalle de que el auto que te está adelantando por el punto ciego, que más allá de avisarte por acá por el sensor, también te lo muestra acá en el cuadro de instrumentos. Bueno, vamos a apagar y vamos a hacer la prueba de aceleración aquí en esta entrada de la autopista. ¿Verdad? Cuando intentas frenar aquí a altas velocidades, sientes que aún los frenos como que le falta un poco de potencia. Bueno, este auto no tiene launch control porque ya lo intenté activar y en verdad no se activa, así que vamos a apagar con lo que es control de estabilidad. Ponemos modo Sport, que sería Dynamic en Audi. Aceleramos a fondo. Y sí, en verdad no se siente tan mal, pero lo que pasa con este auto es que para el precio, en verdad esperarías un motor un poco más picante, que realmente ofrecen hasta segmentos inferiores a este. No va mal, pero por el precio hubiese esperado más. Bueno, también mencionar que el radio de giro del volante no es el mejor. El auto, como que cuando tienes que hacer una vuelta en U, tiene un radio de giro bastante acotado, que eso para que lo tengas en consideración. Y hablemos de consumos. Por ahora me está dando en toda esta prueba que he manejado unos 30 kilómetros, que ha sido ciudad, un poco de autopista. Podríamos decir que es como ciudad expedito. Me ha dado 12 kilómetros por litro. No está nada mal. A ver, hay que mencionar que el sistema Mike Hybrid no apoya en nada a mejorar los consumos. Apenas yo creo que ayuda a sentir el auto un poco más capaz confortable con la salida del start-stop, pero en ayudarte en consumos lo veo poco probable. Bueno, con eso yo creo que ya hemos hablado casi todos los detalles que podemos llegar a mencionar. Voy a hacer unas pruebas más de conducción y vayamos al final de este video. Bueno, antes de irnos a las conclusiones, me faltaba probar lo que es las asistencias de estacionamiento. Tiene dos, como mencioné, una que supuestamente recuerda todo el trayecto que hiciste. Me he estacionado de trompa para que el de reversa me pueda sacar de acá, que tampoco es muy complicado. Estoy al lado de dos autos sin nada atrás. Y el otro es que se puede estacionar por ti. También lo vamos a poner a prueba. Nos ponemos el cinturón. Para eso, bueno, presionamos acá. Tiene este espacio que, bueno, aquí el auto va a asumir por mí lo que es la dirección. Y sí, está recordando exactamente lo que hice. No está haciendo nada más complejo que eso. Literalmente todo lo que hice para entrar acá. No sé en qué situación lo usaría, pero lo tienes por si estacionaste de un lugar muy complicado y quieres salir como entraste. BMW tenía esto hace tiempo. Yo creo que esto se lo copió a dicha marca. Ahora vamos a intentar probar el que se puede estacionar por ti. Que este, bueno, lo tienen muchos modelos de Audi. Esta función de reversa también la tenía el Audi Q5, pero no lo llegamos a probar lamentablemente. Lo prendemos nuevamente. Aquí va a empezar a buscar. Aquí tiene uno. Vamos a ver si lo detecta.
¿Y qué tanto se complica? Ya, y ahora como que es torpe. Por si acaso estoy asustado porque se está yendo para atrás. Detectó un puesto muy atrás. Tiene un auto de este lado. Uf, me pasó bastante cerca. Igual está todo detectándolo según los sensores. No sé si está acelerando o frenando. Me parece que sí. Y eso fue todo. Me parecía que el Audi A3 lo hacía un poco más sensato, igual que la Tiguan. Ahora sí, vayamos con las conclusiones. A ver, no anda mal, un auto bastante cómodo, bien cargado de asistencia, muy bien terminado se siente al interior, pero creo que por el precio no va por ahí. Capaz si me hubiesen dado un motor más potente, tracción 4, hubiese valido la pena. Creo que va mucho mejor lo que es la Tiguan, que usa el mismo... No usa el motor moderno 1.5, pero el 1.4 va a estar bien. Y también sin duda anda mejor la Skoda Kodiaq. Acá no sé por qué el sistema híbrido se siente como muy tosco, que le falta un poco de refinamiento. Entonces allí creo que a Audi le faltó un ajuste de tuerca. No es mal auto, ¿verdad? Vale la pena. Si quieres ir a Audi, sigue siendo una opción bastante interesante. De buenos consumos, 12,3 km por litro en ciudad, en 38 kilómetros recorridos. Así que no va nada mal en ese aspecto. Pero como te digo, hubiese esperado más por el precio. Con eso terminamos este video. Si te gustó, te invito a ver el último video que hicimos del Kaiji, un SUV bastante bueno para el precio que pide la marca. Pincha aquí y anda a verlo.